Y ahora vamos a ver en el lenguaje de Maimónides ese desarrollo. Dice lo siguiente. Moshe nuestro maestro, escribió toda la Torá de su propia mano antes de morir. Y le entregó un rollo de Torá a cada tribu y otro rollo lo depositó en el arca como testimonio. Como declara el versículo, Deuteronomio 31:26, tomen este libro de la Torá y pónganlo junto al arca de la alianza que Hashem, tu Dios, para que quede allí como testigo de ustedes. O sea, escribió un rollo por cada tribu de las 12 tribus de Israel y un 13º rollo que estaba junto al arca de la alianza, al arca de las tablas de la ley, que incluía las tablas enteras y las tablas rotas, las primeras y segundas tablas, y un rollo de la Torá como rollo testigo. Pero recordemos que eso es el apunte de la clase. En la Torá tenemos que verla como una anotación de la clase, pero la clase, que es la Torá oral, pero el precepto, es decir, la explicación de la Torá, Moshe no la escribió, sino la instruyó oralmente a los sabios de esa generación, los ancianos, a Josué y a todo el resto de Israel, como expone el mismo libro, Deuteronomio 13:1. Todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben hacer. ¿Qué es lo que ordena? Si fuera la Torah escrita, ya está escrita, ¿qué tiene que ordenar? Es por ello que se denomina Torah oral. Torah oral, ¿por qué no estaba escrita? Estaba oralmente, igual que una clase de universidad, que lo que enseña a una persona la disciplina es una clase con un profesor, que le dé sentido, que le dé vivencia, que le dé actualidad y vigencia, y que el profesor pueda detectar dónde se equivoca, cómo hacerlo avanzar. Eso los libros no lo hacen. El libro es la información, y si es un libro actualizado, mejor, pero eso no forma, la formación se da en la dinámica docente, desde siempre, digamos. Y lo mismo la disciplina de la Torah. Por lo tanto, tenemos la Torah escrita, que es el Pentateuco, la Torah oral, que es la reglamentación y aplicación de esa Torah escrita, y por eso van a ver que muchas fuentes de la ley es la Torah oral. Cuando decimos que, si bien en algunos preceptos noágidas está insinuado en Génesis dónde está cada uno de los preceptos noágidas, pero la base de los preceptos noágidas está en la Torah oral, que la Torah oral tiene la misma vigencia que la Torah escrita. El error viene que mucha gente no tiene este concepto de dualidad, textualidad y oralidad de la Torah como se dio en su origen en el pueblo de Israel, sino que tiene otra idea. La idea de que viene de otro trasfondo, que es la Biblia. Y no, yo tengo que leer la Biblia y mostrarme dónde está la Biblia, pero la Biblia no se lee así. Preguntar al pueblo que durante 3000 años transmitió, aplicó y se ordenó a través de esa ley, y él te va a decir cómo se lee. Justamente la Torah escrita y la Torah oral, ambas, eso forma la Torah. Si bien la Torah oral no se registró al principio por escrito, Moshe Rabbeinu la enseñó, nuestro maestro la enseñó íntegramente a los 70 ancianos en su tribunal. Eleazar, Pinjas y Josué, los tres recibieron la Torah oral de Moshe. Moshe transmitió a su discípulo Josué y se las ordenó para que la transmitiera a los ancianos, y así Josué la transmitió la Torah oral durante todos los días de su vida. Josué, el seguidor de Moshe, quien cruzó el Jordán haciendo traspasar a los judíos del desierto hacia la tierra de Israel, fue el heredero espiritual de Moshe, y él y su generación empezaron un desarrollo de transmisión generacional que duró 40 generaciones hasta el mismísimo Maimónides, pasando, hablamos de que abarca casi 2000 años esa transmisión generacional, y después del Maimónides hasta nuestros días también. Vamos a ver en las próximas clases cómo fue esa transmisión generacional, los nombres, qué situación había, vamos a poner una línea de tiempo, dónde ocurrió, cuándo ocurrió y por qué ocurrió lo que ocurrió, hasta que la Torá llega hasta nuestros días tal cual como fue dada en Sinai. Estamos explicando el noveno principio del monoteísmo del Maimónides, que indica que la Torá que tenemos hoy en día es la misma Torá que recibimos al pie del Sinai, no se le puede agregar, ni quitar, ni editar nada, no ocurrió así, ni se puede hacer así, ni que va a ser abolida en un punto de la historia, ni que va a ser reinterpretada en un punto de la historia. Este es el principio, ¿sí? El principio de monoteísmo, que viene a rechazar y negar todo tipo de decir que la ley de Sinai para judíos, para no ágidas, está pedimida, abolida, cambiada, reformada. El pacto siempre es atemporal, parte del pacto es su atemporalidad. Por Torá entendemos no solo el Pentateuco, que eso solamente son las reglamentaciones, sino las
leyes, sino la reglamentación. Para que una ley sea aplicada, tiene que haber una reglamentación. Sin la reglamentación es imposible aplicar nada. Todo esto lo explicamos en los audios número 35 y 36. Y ahora estamos estudiando la introducción del libro del Maimónides a su obra magna de 1000 capítulos, donde nos cuenta todo el desarrollo de la Torá oral, que la Torá oral es la justamente reglamentación de aquellas leyes escritas en la Torá. La oralidad de la Torá y la textualidad de la Torá juntos viajaron no solamente por países, sino por generaciones. Desde el pie del Sinai, que fue hace 3300 años en el monte Sinai, hasta nuestros días, y el Maimónides lo que hace es un raconto de cada una de esas generaciones y cómo esa Torá oral fue tomando cuerpo, desarrollándose más adelante en textos, en capítulos, etcétera, etcétera, hasta formar un conglomerado de miles y miles y miles de libros que son la reglamentación de la Torá escrita, para la cual la aplicación de la Torá escrita y su reglamentación son una sola cosa. Es decir, cuando hablamos de Torá, nunca nos referimos al Pentateuco solamente, sino a su aplicación, cómo ha de aplicarse los preceptos. Esa es la ley oral, esa es la Torá. Entonces, habíamos llegado al punto que Moshe recibió la Torá y la Torá oral juntas, y no las escribió, sino que las transmitió oralmente. La aplicación de esas leyes se transmitió oralmente a los ancianos, a los sabios, y luego a su seguidor de Moshe, que fue Josué. Josué llamado Yehoshua, que es Josué, el seguidor de Moshe, quien cruzó el Jordán junto con el pueblo judío para ocupar la tierra de Israel, herencia eterna del pueblo judío, y ya una vez que Moshe murió. Muchos ancianos recibieron la Torá oral de Yehoshua, que fue Josué. Elí, el profeta Elí, la recibió de los ancianos y de Pinjas. Pinjas era el nieto de Aarón, el sacerdote en el desierto. El profeta Shmuel la recibió de Elí y su tribunal. David la recibió de Shmuel y de su tribunal. Ahiá Shiloni era un levita y la escuchó de la boca de Moshe, pero era pequeño para esa época, y la recibió de la Torá oral y la entregó más adelante a David y su tribunal. Ahora voy a explicar todo esto, ¿sí? Eliau recibió la Torá oral de Ahiá Shiloni y su tribunal. Elisha recibió de Eliau y su tribunal. El Cohen, el sacerdote Yehoyadá, la recibió de Elisha y su tribunal. Zeharia la recibió de Yehoyadá y su tribunal. Osea la recibió de Zeharia y su tribunal. Amós la recibió de Osea y su tribunal. Ishayahu la recibió de Amós y su tribunal. Mijá la recibió de Ishayahu y su tribunal. Yoel la recibió de Mijá y su tribunal. Nahum la recibió de Yoel y su tribunal. Habacuc la recibió de Nahum y su tribunal. Zefanías, Sofonías la recibió de Habacuc y su tribunal. Irmiau, Jeremías la recibió de Zefanía y su tribunal. Baruch ben Neria la recibió de Jeremías y su tribunal. Esdra y su tribunal la recibieron de Baruch ben Neria y su tribunal. ¿Qué leímos? Leímos el transcurso de la tradición oral, cómo fue transmitida generación por generación en los 800 años posteriores a la entrega de la Torá. En la línea del tiempo vendría a ser lo siguiente: la Torá se entregó hace 3300 años. Entonces, en el periodo que va del año menos 3300, si quieren decirle, hasta menos 2850, si quieren decirle, fue el periodo de 400 años que el pueblo judío ingresó a la tierra de Israel y se ocupó de desarrollar un Estado. El Estado tiene que ver con un territorio liberado, una soberanía sobre el territorio, una capital, el nombramiento de un rey. Ese proceso que está descrito en los profetas, en los libros de Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2, etc., duró 400 años. En ese periodo de 400 años, los líderes del pueblo judío fueron los jueces. No había rey todavía, no había gobernante, no había presidente, había jueces, y una serie de 16 jueces y una jueza gobernaron al pueblo judío, y ellos presidían los tribunales de ley y tenían también como función recibir la ley de la generación anterior, explicarla y transmitirla a la generación siguiente. Entonces estamos en el año 2000
menos 2850, quiere decir hace 2850 años, que el pueblo judío después de 400 años logró la tarea. ¿Qué logró la tarea? Liberar la tierra de Israel de sus ocupantes, tomarla como posesión, nombrar un rey y una capital, que fue el rey David, y una capital que fue Jerusalén. En ese momento empezó ya el Estado de Israel bíblico en su plenitud, quiere decir una ley de la Torá aplicada sobre un territorio, con un gobierno autónomo y con una capital. Ese Estado, y obviamente uno de los preceptos era construir el santuario de Jerusalén. De hecho, el hijo del rey David, Salomón, el rey Salomón, construyó el templo de Salomón que duró en pie 410 años. Ese periodo de 410 años también fue categorizado por los diferentes profetas que nombramos, ¿sí? 12 profetas menores, no porque su profecía sea menor, sino porque sus libros son cortos, y profetas mayores cuyos libros son más largos, como Jeremías, los que nombramos, ¿sí? Jeremías, Fanías, no quiero nombrarlos de nuevo porque, para no ser repetitivo, pero ese periodo, el segundo periodo de 400 años, que había reyes, ¿sí? Había líderes, o sea, había presidentes del pueblo judío, y había todo el sistema que la Torá propone, judicial, que explicamos en audios anteriores, ¿sí? El sistema de judicial, legislativo, el Sanedrín, el sistema de los sacerdotes en el templo de Jerusalén, el sistema de presidentes y los profetas, que los profetas eran el contrapoder o los procuradores de la nación. Y en cada una de esas generaciones, sus líderes y sus tribunales recibían la Torá oral y la explicaban al pueblo, recibían y la explicaban al pueblo, hasta que se destruyó el templo de Jerusalén en el año menos 586, es decir, hace 2500 años. En ese momento se destruyó el templo de Jerusalén, lo único que quedó del pueblo judío fueron las dos de las 12 tribus, la tribu de Judea, al día de hoy 90% de los judíos somos de la tribu de Judea, y la tribu de Leví, que son 10%, más los conversos de las naciones. Eso configura al día de hoy, desde entonces y hasta ahora, el pueblo judío. O sea, el remanente de las 12 tribus del pueblo hebreo, que 10 de las 12 tribus, 100 años antes de la destrucción del templo, justamente se disgregaron, se dispersaron y se asimilaron a otras naciones paganas. En el exilio de Jerusalén, ¿sí? En el exilio de Jerusalén hacia Babilonia, donde los judíos estuvieron 70 años en Babilonia exiliados, entre la destrucción del primer templo y el segundo templo, los líderes fueron Daniel, por ejemplo, famoso libro de Daniel, y también Mordejai en Persia, en la historia de Purim, etc. Y después, 70 años después, un remanente del pueblo judío volvió a la tierra de Israel, ya sin autonomía, para construir el segundo templo de Jerusalén. El que lo hizo fue Esdra y Nehemia, que escribieron libros del Tanaj, de las Escrituras, Esdra y Nehemia, y el tribunal de Esdra, ¿sí? De Esdra y Nehemia son los denominados Anshei Knesset Agdolá, los hombres de la Magna Asamblea, que contó con los siguientes sabios: Haggai, Zeharia, Malachi, los últimos de los profetas, Daniel, Hananí, Mishael, Beazaria, Nehema, Hacaliah, Mordejai el políglota, se dice, Zorobabel, entre muchos otros sabios. En total, 120 ancianos, el último de los cuales fue Shimon el virtuoso, quien recibió la Torah oral de todos ellos y fue sacerdote principal después de Esdra el escriba. Entonces, ¿qué testimoniamos hasta acá? Lo siguiente, que la Torá pasó generación tras generación a través de sus líderes y sabios que fueron recibiendo la Torá y transmitiéndola, la Torá oral, no hablamos del texto, la Torá, el texto estaba por todos lados, la Torá oral, que es la reglamentación de la Torá escrita, que incluye miles y miles y miles y miles de libros. Al día de hoy, si antaño era todo oral, más las conclusiones y derivaciones de las reglamentaciones que fueron dadas, más las nuevas reglamentaciones que los sabios de cada generación impusieron, todo ese paquete de Torá escrita más Torá oral fue engrosándose en el transcurso de, tenemos hasta ahora en la historia estamos, 1000 años. ¿Por qué? Porque desde que Moshe muere y Josué traspasa el Jordán, pasaron 450 años hasta la primera época, que fue la época de los jueces. Después la época de los reyes y los profetas, otros 450 años. Después la época del exilio.
y después la época de la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, que ya no había profetas, sino que había sabios. Como explicamos ya en el principio número 6 y 7 y 8, cuando decimos sabios nos referimos a no profetas, porque los profetas, la profecía, como sabemos, se cortó con los últimos profetas que nombramos, Hananías, Mishael y Azarías, que fueron los últimos profetas, Malají, que fue el último de los profetas, y a partir de ahí no había más profetas, al día de hoy tampoco hay más profetas. Que si hay sabios. Cuando decimos sabios quiere decir que no reciben por profecía, sino que reciben de el conocimiento y lo elaboran y lo transmiten. Y la Torá oral entregada de Moshe pasó también por los sabios, ¿sí? Que era ya no había reyes como tales sin poder o con poco poder, no había otros poderes, sino que el poder principal del pueblo judío era gobernado por una suerte de parlamento llamado Anshei Knesset Agdolá, los hombres de la Magna Asamblea, que configuraron justamente la transmisión generacional de cada una de las reglamentaciones de la Torá escrita para poder aplicarla, que eso es la Torá oral, y se las enseñaban al pueblo. Voy a avanzar un poquito más. A miedo de ser engorroso, pero quiero leer toda la introducción para que vean cada una de las 40 generaciones, desde Moshe hasta el Talmud y después posteriores, ¿sí? Antignos, hombre de Sojó, y su tribunal recibieron la Torá oral de Shimon el virtuoso y su tribunal. Ahora vamos a explicar todo esto. Yosef ben Yoezer, hombre de Tzeredá, y Yosef ben Yohanan, hombre de Jerusalén, y su tribunal la recibieron de Antignos y su tribunal. Josué ben Peragia, y Nitad de Arbel, y su tribunal recibieron de ellos. Recibieron la Torá oral de Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan y sus tribunales. Yehudá ben Tabai y Shimon ben Shetach y sus tribunales la recibieron de Josué ben Peraje y Nitad de Arbel y sus tribunales. Shemaya y Abtalión, conversos virtuosos, y sus respectivos tribunales la recibieron de Yehudá y Shimon y sus tribunales. Hilel y Shammai y sus tribunales la recibieron de Shemaya y Abtalión y sus tribunales de ellos. Rabbi Yohanan ben Zakkai y Rabbi Shimon, hijo de Hilel, la recibieron de Hilel, el anciano y su tribunal. ¿Qué testimonia acá? ¿Qué atestigua? ¿Qué documenta el Maimónides? Los últimos 300 años de la historia del segundo templo de Jerusalén. O sea, hablamos menos 300, ¿sí? A más 69, que el año 69 de esta era fue destruido el segundo templo por los romanos. Entonces, desde esa época, Anshei Knesset Agdolá, los hombres de la Magna Asamblea, o sea, el parlamento del pueblo judío, esos sabios, fueron recibiendo y transmitiendo la Torah oral, recibiendo y transmitiendo la Torah oral en diferentes generaciones, ¿sí? En diferentes generaciones. Después vamos a ver cada generación que agregó a la siguiente, no agregó sobre la ley, porque no se puede agregar sobre la ley, sino que fue explicando y aplicando la ley en diferentes contextos socioculturales que se fueron dando. Hasta que llegó al punto de Rabbi Yohanan ben Zakkai. El famoso Rabbi Yohanan ben Zakkai vivió en el principio de esta era, o sea, en los momentos previos a la destrucción del Sagrado Templo de Jerusalén II, cuando los romanos quemaron el templo. Y este Rabbi Yohanan ben Zakkai concentró, digamos, toda la Torah oral junto con Rabbi Shimon y se la entregó a la siguiente generación. ¿Por qué es tan importante saber esto? Y de hecho, la próxima clase también vamos a seguir con los nombres de los sabios y su transmisión generacional. Cada uno de estos sabios dejó textos, libros y contextos sociales y culturales de cómo se vivía en esa época y también arquitectónicos. Cualquiera que viaja, toma un avión y viaja a Jerusalén, va a ver un montón de exposiciones arqueológicas de objetos, elementos, pinturas, caminos de esa época, de cada una de estas épocas que estamos documentando. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque justamente el principio de monoteísmo número 9 se basa en que la Torá que tenemos hoy, o sea, el pacto legal para judíos y para no ágidas por igual, porque el pacto del arco iris vigente para los no ágidas es atemporal y va incluso antes que se entregó la Torá, va desde Noé, hace 4100 años hasta ahora está vigente. Entonces, ¿cómo nos llega el pacto? A través de esta cadena milenaria de transmisión generacional sin cortes y sin adulteración alguna. Este es el objetivo que tenemos ahora en explicando esto y ver cómo generación tras generación se fue recibiendo y transmitiendo esas enseñanzas orales para aplicar lo escrito, para dar fundamento sólido y tajante
sobre que la única aplicación posible de la Torá es a través de la Torá oral. Es decir, cualquier intento de aplicar la Torá fuera de la Torá oral se erróneo absolutamente, porque la tradición de aplicación está toda documentada. Es esto, no hay otra cosa. Para que tengan un ejemplo, imagínense que tenemos un conflicto laboral. Hay un empleado, un empleador y hay un conflicto laboral. Entonces, el conflicto laboral se dirime a los tribunales laborales. Imagínense que yo digo no, los tribunales laborales no están lo suficientemente autorizados porque es una ley de los hombres. Yo quiero que Dios me juzgue. Entonces yo voy a agarrar el texto de la legislación laboral y lo voy a aplicar como a mí me parece. ¿Qué me van a decir? Soy un delincuente. ¿Por qué soy un delincuente? Señor, está establecido, toda la nación, por ejemplo, Argentina o cualquier nación, aceptó que todos tenemos que cumplir la ley del país. Y la ley del país tiene ley laboral. Y hay un tribunal, y hay una tradición de aplicación de las leyes, y hay legislatura, y hay jurisprudencia, y hay una autoridad de aplicación, y hay todo. La ley se aplica como dice el juez. La ley no es lo que el papel dice. La ley es lo que el juez dice. Es una regla en todas las legislaciones, en todas las épocas. El único autorizado para aplicar la ley es el juez. Que yo tenga conocimiento de la ley no quiere decir que la puedo aplicar, o como yo la entienda, porque para eso no hubiese jueces. Cada uno que tiene un conflicto agarra el libro y lo aplica. Pero no es así, tiene que pasar por los jueces, pues los jueces son los autorizados a hacerlo, y también son sancionados si lo hacen mal. Lo mismo en la Torá. Los únicos autorizados de aplicar la ley de la Torá son los sabios de Israel y sus líderes. En todas las generaciones. No hay otra forma de aplicación posible. Igual que cualquier disciplina, estos son los responsables de aplicar la ley en cada generación. Por eso no hay interpretación de la Torá, salvo la Torá oral que recibimos generación tras generación. Les dejo una reflexión obvia, pero no tan obvia. Los libros de la Torá, no el Pentateuco, sino toda la Torá oral, todo lo que es Torá, de hecho los 13 principios del monoteísmo es Torá, están para estudiar. ¿Qué quiere decir que estudiar? Estudiar quiere decir seguir un trazo lógico, una hoja de ruta, una coherencia, un método que viene antes, que viene después. Estudiar. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente mucha gente toma textos, publica textos, comparte textos de alguna cita, de algún libro judío, de alguna parte de la historia, y pregunta qué significa esto. El solo hecho de recortar un texto suelto de algún libro, de un saber que es súper voluminoso y tiene una tradición de 3000 años, es como que yo agarre al azar en una biblioteca X una frase y diga, Rabino, explíquemela. Puedo explicarlo, porque esa es mi tarea, pero no tiene ningún sentido hacer esa tarea, recortar, porque hay que explicar qué viene antes, qué viene después, y los libros están para estudiar, ¿sí? Y hay libros que vienen antes, libros que vienen después, libros que nunca vienen, libros que vendrán al principio. Es decir, lo importante es dejarse ayudar y dejarse acompañar y guiar por quien sabe, no distraerse con textos, libros, costumbres que no tienen nada que ver con lo que se necesita, que en el mejor de los casos son aptos, pero no tienen que ver con la enseñanza que se necesita, sino información común y más que todo no distraerse, no perder tiempo en eso, sino seguir el carril que marcamos, los lineamientos que ponemos para poder desarrollar y montar la espiritualidad universal y las leyes no ágidas de una forma sana, criteriosa y rigurosa. Estamos explicando los principios del monoteísmo de la Torá de Maimónides. Estamos en el principio número 9 que dice toda la Torá, que yo tengo la convicción certera, dice el principio, que toda la Torá tal como la recibimos hoy fue la misma Torá que se entregó al pie del Sinai, a través de la transmisión generacional que estábamos explicando, no se le agrega, no se le quita, no se reinterpreta, ya que el pacto, tanto noágida, en las leyes de la Torah para noágidas, tanto el pacto judío, son atemporales. Es decir, válidos para cada momento y lugar, y en ningún punto de la historia puede abolirse esta ley. Empezamos a explicar entonces en la introducción del Maimónides de su obra magna las 40 generaciones que hay de transmisión generacional hasta el Talmud, y después del Talmud hasta el Maimónides para acá, mostrando que es un hilo conductor en la transmisión de la Torá. Siempre hablamos que Torá no significa el Pentateuco. Torá es la ley de Dios para el ser humano, que es las leyes de la Torá, más la Torá oral, que es la reglamentación, cómo ha de aplicarse esa ley.
Parte de la Torá está escrita, parte de la Torá originalmente fue oral, hoy en día también está escrita, pero se transmitió la gran mayoría, la inmensa mayoría de la Torá, que es Torá oral, se transmitió generación tras generación. Vimos los nombres de sus generaciones y qué pasaron desde la época desde que Moshe murió en adelante, la época de los jueces, la época de los reyes, la época de los profetas, y ahora estamos en la época de los sabios. Dentro de la época de los sabios, ya estamos en la segunda época de los sabios, y en la línea de tiempo estamos en el momento de la destrucción del Bet HaMikdash, el santuario de Jerusalén, donde se destruyó el segundo templo construido por los judíos por parte de los romanos, y ahí el líder de esa generación que transmitió la Torá a todo su tribunal y a todo el pueblo judío fue Rabbi Yohanan ben Zakkai. Voy a leer un poco de esta descripción y vamos a explicar. Rabbi Yohanan ben Zakkai, que fue el líder que estuvo presente años previos a la destrucción del santuario, tuvo 5 discípulos que fueron grandes sabios y recibieron de él la Torá oral. Estos fueron Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Yoshua, Rabbi Yossi el sacerdote, Rabbi Shimon hijo de Netanel y Rabbi Elazar ben Araj. Rabbi Akiva, hijo de Yosef, la recibió de Rabbi Eliezer Agadol, el famoso Rabbi Akiva. Su padre Yosef fue un converso virtuoso. Rabbi Shimon y Rabbi Meir, hijo de un converso virtuoso, la recibieron de Rabbi Akiva. De acá vemos que los conversos virtuosos y los judíos de nacimiento son exactamente lo mismo. De hecho, llegaron a ese gran nivel, a ser padres de Rabbi Meir y Rabbi Akiva, grandes líderes. Y sus colegas la recibieron también de Rabbi Ishmael. Ahora vamos a seguir con la descripción y vamos a llegar al punto que queremos explicar. Los colegas de Rabbi Meir fueron Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Nehemia, Rabbi Elazar ben Shamua, Rabbi Yohanan el Zapatero, Shimon ben Azai y Rabbi Hanania ben Teradión. Los colegas de Rabbi Akiva también recibieron de Rabbi Eliezer Agadol. Los colegas de Rabbi Akiva fueron Rabbi Tarfón, maestro de Rabbi Yossi el Galileo, Rabbi Shimon ben Elazar y Rabbi Yohanan ben Nuri. Rabbi Gamliel el anciano recibió la Torah oral de Rabbi Shimon, su padre, hijo de Hirel el anciano, Rabbi Shimon. Su hijo la recibió de él, del padre de Rabbi Gamliel el anciano. Rabbi Gamliel, su hijo, la recibió de él, del padre de Rabbi Shimon. Era toda una generación que se llamaba así, Shimon y Gamliel. Rabbi Shimon, su hijo, la recibió de él, de su padre, o sea, de su bisabuelo, llamado Rabbi Gamliel. Rabbi Yehuda, ahí vamos al punto, hijo de este último, Rabbi Shimon, denominado Rabbeinu Akadosh, nuestro maestro, el santo, así se llamaba, o Rabbi Yehuda, el príncipe, la recibió de su padre. La Torah oral hablamos siempre. ¿Sí? Y Rabbi Elazar ben Shammua y su colega Rabbi Shimon también la recibieron. Rabbeinu Akadosh, o Rabbi Yehuda, el príncipe, Rabbi Yehuda nací, Rabbi Yehuda, el príncipe, compuso la Mishnah. Desde los días de Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro, hasta Rabbeinu Kadosh, nuestro maestro, que fue Rabbi Yehuda Anasi, estamos hablando de la tierra de Israel hace 1800 años, es decir, en el año 200 de esta era. Nadie había escrito un compendio de la Torah oral para enseñarla en público, sino que en cada generación el líder del tribunal o el profeta de ese entonces escribía para sí mismo lo que recordaba de las enseñanzas que escuchaba de sus maestros, para luego transmitirlas oralmente en público. Es decir, que lo que hizo Rabbi Yehuda Nasi, luego de 1500 años de transmisión generacional, fue tomar todas las enseñanzas orales, explicaciones y aplicaciones y reglamentaciones de todas las leyes de la Torá, que incluyen leyes civiles, penales, comerciales, matrimoniales, nacionales en general, y las ordenó, las codificó en temas generales, en temas más específicos, en capítulos, en incisos, y así escribió la Torah oral. Ahora vamos a ver por qué tuvo que escribir la Torah oral. Siempre hubo una prohibición de escribir la Torah oral, ya que la idea de Dios es justamente que se transmita generación tras generación en forma verbal, para que sea un gerundio, un ser siendo, una actividad permanente. Eso es lo que el versículo dice. Las hablarás a tus hijos, que todos los judíos todo el tiempo tengan que transmitir toda la Torá. Ese fue el objetivo de la Torá. Pero estamos hablando de un tiempo donde ahora vamos a ver lo que el Maimónides describe, el pueblo judío estaba absolutamente desmembrado, escapado por las persecuciones, no solamente romanas, sino de otros pueblos. Por lo tanto, Rabbi Yehuda Anasi tuvo la tarea de escribir la Mishnah. La palabra Mishnah quiere decir el
compendio de la Torah oral, eso quiere decir Mishnah, el compendio de la Torah oral, incluye aproximadamente 5.000 incisos que están divididos en 63 tratados. Cada tratado tiene 10, 15, 20, 30 capítulos y en general son 6 temas generales, ¿sí? Temas agronómicos, temas de daños y perjuicios, temas matrimoniales, de divorcio, etcétera, tema de las festividades, etcétera, etcétera. Eso es toda la Torah oral y sus explicaciones. Entonces, estamos en la historia en el año 200 de esta era, hace 1800 años, y Rabbi Yehuda Anasí, el príncipe, así fue llamado, él escribió la Mishnah, donde hizo una novedad, que después de toda la tradición oral de 1500 años, ¿sí? De Moshe a Josué, Josué a todos los jueces, de todos los jueces a todos los reyes, de todos los reyes a todos los profetas, de todos los profetas a todos los sabios, y él, como coronando todo ese periodo de los sabios, escribió el compendio llamado Mishnah. Pero no termina la historia y recién empieza. Así, cada individuo, dice Maimónides, conforme a su capacidad, escribía para sí mismo lo que oía de cada explicación y aplicación y reglamentación de las leyes de la Torá, como así también las novedades, es decir, las enseñanzas que no fueron transmitidas por la Torá oral desde el Sinai, sino que se aprendían en cada generación, empleando los 13 principios de interpretación de la Torá y que son aprobadas por el Tribunal Rabínico Supremo. Así siempre fue hasta Rabbeinu Kadosh, es decir, que de Sinai se recibieron reglamentaciones generales y después cada deducción, inferencia y conclusión que se hacían de acuerdo a reglas de interpretación, que ya vamos a ver más adelante qué significa eso, se iban engrosando a la Torá oral. O sea, la Torá oral se recibía y cada generación se iba ampliando y exponenciando, porque la Torá oral incluía las derivaciones, las conclusiones lógicas mediante las herramientas que son las leyes de interpretación de los textos y de los preceptos y de las reglamentaciones que se iban agregando a la Torá oral. Por lo tanto, era como una bola de nieve que cada generación iba aumentando sobre la siguiente, recibía, aumentaba y transmitía, recibía, aumentaba y transmitía. Y esas interpretaciones tenían que ser validadas por el Sanedrín o Tribunal Rabínico Supremo, al igual, pero exactamente igual que cualquier nación común hoy en día, que en la nación común hay un sistema judicial. El sistema judicial muchas veces los legisladores hacen agregados, enmiendas o lo que sea. Acá en la Torá no hay agregados ni enmiendas porque está prohibido, pero sí interpretaciones o conclusiones derivadas, pero para que tenga validez, entre comillas, constitucional, así como en las naciones hay Corte Suprema o similar, esa deducción o esa conclusión derivada tenía que ser certificada por el conjunto de los sabios. A partir de ahí era Torah oral y a partir de ahí se seguía transmitiendo generación tras generación. Ahora bien, Rabbi Yehuda Nasi, Rabbi Yehuda, el príncipe, recopiló todos los conocimientos, leyes, comentarios, explicaciones que fueron recibidos desde Moshe y que los tribunales de cada generación enseñaron acerca de la Torá. Y que cada generación derivó conclusiones y se fue certificado que eso, la inferencia lógica es correcta. ¿Sí? Basándose en todo ello, compuso la obra de la Mishnah, o sea, el resumen y la síntesis, la codificación de la Torah oral, que luego transmitió a los sabios públicamente y la reveló a todo el pueblo de Israel, quienes a su vez lo volcaron por escrito y lo propagaron por doquier para evitar que Israel olvidase la Torah oral. Ahora vamos a ver cuáles son las razones que llevó a Rabbi Nasi a hacer esto. Pero lo importante acá es subrayar que la tarea generacional de la transmisión de las leyes de la Torah nunca fue tarea de los sabios, siempre fue tarea de todo el pueblo. Todo el pueblo tenía que transmitir toda la Torah. Obviamente que mucha gente no estaba en capacidad, por eso, una parte sí, pero otra parte no. Cuando hablamos de cada uno de sus sabios y su tribunal, no es que solamente ellos transmitía a todo el pueblo de Israel, ellos eran los encargados de hacer que se transmita, ¿sí? Pero básicamente dependía de todo Israel, no dependía solamente de los sabios. Ahora,
¿Por qué Rabbi Yehuda Nasi, por qué él, hace 1800 años, actuó de este modo, de escribir la Torah oral, en lugar de dejar todo como estaba? ¿Por qué él no continuó con la tradición oral? ¿Por qué se vio forzado a escribirla? Porque vio que los estudiosos estaban decreciendo, había cada vez menos sabios en el pueblo judío. Recordemos, en el año 200 de esta era, ya el pueblo judío estaba desperdigado, echado por los romanos de la tierra de Israel, y empezaban a vagar por todos lados. Surgían constantemente nuevas desgracias, persecuciones de gobiernos de tiranos. El imperio perverso romano se estaba expandiendo por el mundo y fortaleciéndose, y los israelitas se estaban dispersando cada vez más hacia los diferentes confines de la tierra. Entonces, había peligro certero de que la Torá oral se pierda en el transcurso de las generaciones y los tiempos, porque ya no era un aglutinamiento en un lugar con leyes propias y soberanía, ya estaban dispersos. Entonces, al ver este peligro, él escribió un texto, que es el texto de la Mishnah, que incluye, como dice, muy, muy voluminoso, incluye 5000 incisos. Escribió un texto que estuviera al alcance de toda la gente para que pudiera estudiarse prontamente y no se olvidara. Durante todos sus días, él y su tribunal se dedicaron a transmitir y enseñar la Mishnah. Mishnah, o sea, la palabra Mishnah viene de estudio de memoria, quiere decir eso, estudio de memoria, a pesar que estaba escrita. Pero bueno, él transmitió todo este conocimiento ordenado, codificado en temas, incisos, y la gente lo adoptó y empezó a transmitir la síntesis de la Torah oral hasta su momento. Estamos explicando el noveno de los principios del monoteísmo del Maimónides. Yo tengo la convicción certera de que la Torá, tal como aparece en nuestros días, es la misma Torá que recibió Moshe en el Sinai, fue transmitida generación tras generación, sin agregados, sustracciones, cambios o reediciones, que habla de la prohibición justamente de abolir la ley o reinterpretarla, etcétera, etcétera. Estamos en la mitad del tema, en la introducción a Maimónides de su libro, que es uno de los textos más clásicos quizás que se estudian, más difundidos y clásicos. Yo sé que para muchos de los que escuchan el audio será toda una novedad de esto, pero en realidad dentro de las fuentes clásicas del pueblo judío es algo muy, muy, muy clásico esta introducción que nos cuenta justamente generación tras generación cómo fue el traspaso y sus vicisitudes de la ley oral. Y esto también es muy relevante para todos los noágidas, ya que la ley noágida, con todos sus detalles y derivaciones, está contenida dentro de la Torah oral. Lo que hizo Dios justamente el Eterno, al prometer una promesa y un juramento que al día de hoy se cumple, que el pueblo judío nunca va a ser destruido, y la Torah no va a ser desaparecida del pueblo judío, hasta el principio del libro de Josué. Esa promesa divina que nunca va a desaparecer, la Torá del pueblo judío y tampoco el pueblo judío, es por eso que Dios los hizo responsables de entregar el mensaje universal de la Torá para todas las naciones, que es el mensaje del pacto del arco iris y las 7 leyes. Es por eso que la Torá oral contiene esas normativas, las establece, las dictamina, las codifica, y sobre el pueblo judío está el deber de difundirlo. Habíamos explicado múltiples veces que este deber lamentablemente, durante 2000 años no se pudo aplicar en forma masiva, sí en forma individual. Siempre históricamente hubo líderes y grupos no ágidas que transmitían esto. Pero a causa de las grandes persecuciones, matanzas que el pueblo judío sufrió y la prohibición que tenía de expedirse sobre temas espirituales, hasta no hace mucho, hasta 70 años en la Shoah, por ejemplo, y históricamente siempre, entonces no había forma posible de que el judío salga a explicar la fe universal. Ahora que hay democracia, hay más libertad y el pueblo judío no es tan perseguido, está el deber del pueblo judío, y eso es lo que está haciendo. Digo, de abrirse a difundir las leyes noágidas y los principios del monoteísmo de la Torá. En el medio de la introducción estamos posicionados en la tierra de Israel en el año 200 de esta era. 200 de esta era, hace 1800 años, y habíamos llegado al punto donde la Torá oral, luego de un viaje que pasó por los judíos que salieron del desierto de Egipto hasta pasando por la época de los jueces, pasando por la época de los profetas, de los reyes, del primer templo, del segundo templo, de la destrucción del segundo templo, todo esto ya lo vimos, hasta
la época de Rabbeinu Akadosh. ¿Quién era Rabbeinu Akadosh? Rabbi Yehuda Anasí, Rabbi Yehuda el príncipe, que fue quien escribió y compiló toda la Torah oral y la codificó en temas, en capítulos, en incisos, justamente por el peligro de esa época, como ya hemos explicado, dado que el imperio romano estaba expandiéndose por todo el mundo y fortaleciéndose, y los israelitas eran víctimas de esto, de persecuciones, y dispersados cada vez más hacia los confines de la tierra, y no había forma de asegurar la transmisión generacional, porque todo el pueblo judío no iba a estar más aglutinado en un solo lugar. Entonces escribió un texto, Rabbi Yehuda así, que estuviera al alcance de toda la gente para que pudiera estudiarse prontamente y no se olvidara. O sea, una especie de resumen de la Torah oral condensado junto con la oralidad de eso, o sea, el texto más la explicación de la Torah oral. Así que fue que él y su tribunal dedicaron a transmitir y enseñar la Mishnah en público. La Mishnah es el texto que acumula toda la Torah oral, que son aproximadamente 5.000 incisos. Ahora, pero la historia sigue, ¿sí? Voy a leer un poco del texto y voy a leerlo en una sola vez y después voy a explicarlo, ¿sí? Ahora voy a leer solamente y después voy a explicar. Estos son los grandes sabios que integraron el tribunal de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nasi, y que recibieron la Torah oral de él. A partir de él también hubo, así como él recibió la Torah oral de todos los sabios anteriores, a partir de él también los sabios posteriores a él, que le sucedieron, también desarrollaron esa Torah oral. La transmitieron y la desarrollaron, que eran los siguientes. Sus hijos Shimon y Gamliel, Rabbi Afes, Rabbi Hanania Barjama, Rabbi Gia, Rabbi Yanai, Bar Kapará, Shmuel, Rabbi Yohanan y Rabbi Oshaya. Cada uno de estos sabios tiene sus propios dictámenes y textos escritos en todos los libros que vamos a ver ahora. Estos fueron los grandes sabios que recibieron de Rabbi Yehuda Nasi, después que él murió, y con ellos miles y decenas de miles de otros sabios. Estos sabios escribieron libros clásicos como el Midrash, la Tosefta, la Safra, el Sifri, diferentes libros posteriores a la Mishnah que explican un poco también la Mishnah y también compilan de la Torah oral, etc. Si bien estos 11 sabios nombrados recibieron la Torah oral de Rabbi Yehuda Nasi y fueron discípulos de él, no obstante en ese entonces Rabbi Yohanan era pequeño. Luego fue discípulo de Rabbi Yanai y recibió la Torah de él. Del mismo modo, Rab recibió la Torah oral de Rabbi Yanai y Rabbi Shmuel recibió la Torah oral de Rabbi Hanania Barjama. El sabio llamado Rav, escribió la Sifra y el Sifri, dos libros, para dilucidar y transmitir los puntos esenciales de la Mishnah. Rabbi Gia compuso Tosefta para aclarar los temas tratados en la Mishnah. De igual modo, Rabbi Oshaya y Bar Kapará compusieron las Baraitot, los textos de explicación de la Mishnah para explicar los temas de la Mishnah. Rabbi Yohanan compiló el Talmud Yerushalmi, Jerusalén, en la tierra de Israel, dado que había muy pocos judíos en la tierra de Israel, unos 300 años después de la destrucción del gran templo de Jerusalén. O sea, lo que está describiendo son los 300 años que van desde el año 200 de esta era hasta el año 500 de esta era, donde posterior a la escritura de la Mishnah se compusieron otros libros para empezar a ampliar, desarrollar, explicar y comentar los principios de la Mishnah. ¿Por qué? Porque también la dinámica seguía, cada vez más el pueblo judío se iba expandiendo, faltaban lugares de estudio amplios, por eso hacía falta compilar obras que expliquen y también los comentarios, no tanto normativos, sino ético-legales, ético-filosóficos, como el Midrash y otras cosas más. Y también en la tierra de Israel, que quedó un remanente pequeño de judíos, también se compiló el famoso Talmud de Jerusalén. ¿Sí? Y todo esto llegó, estos 300 años que van del año 200 al año 500, se ven coronados en el año 500 por la culminación del Talmud. La próxima clase vamos a explicar qué significa el Talmud, pero en síntesis, el Talmud es el resumen de la Torá oral de esos 300 años, desde la Mishnah hacia el Talmud, como una explicación y super comentario, con todas las novedades y derivaciones que se podían derivar lógicamente de las reglas que se enseñaron en Sinai. Es decir, de Sinai recibimos normativas generales y fueron aplicándose durante todas las generaciones. A medida que la civilización avanzaba, las cosas se iban complejizando, tanto las urbes, las ciudades, como otras cosas. Había necesidad de aplicar la ley de la Torah en diferentes contextos cada vez más complejos, igual que pasa en una legislación general. Que la legislación general, por ejemplo, este era el caso de Argentina. Argentina
hace 150 años, Alberdi, que era un gran patriota y líder acá político del país, sancionó la Constitución Nacional, que es la base de la ley argentina. Pero bueno, eso pasó hace 150 años, 1853. Sin duda, desde ese momento hasta ahora, todo se fue complejizando, por ejemplo, el mundo laboral. Entonces, en cada generación hubo que aplicar esas bases de acuerdo al contexto donde se indicaba. Lo mismo en cada legislación, pasó con la Torá oral, lo que pasó con todas las demás legislaciones. Se dan cuenta, como hablamos de un marco, una cultura legal, una cultura de normas, que esa es la cultura no ágida, una cultura de normas, igual que la cultura de la Torá, la cultura judía. No es algo desconectado de la realidad, algo que está para aplicarse en la vida cotidiana, un modo de vida para aplicar y de estilo de vida para aplicar en todos los ámbitos de la vida cotidiana.